Buenas noches, queridos teleamigos. Estamos en la Franja de Fe, Iglesia Una y Fiel, en misión hacia la Iglesia Remanente. En este su programa Sal de la Tierra, Luz del Mundo. El día de hoy los acompañamos Juan David Tatis y yo, Diego Fletcher, con un invitado muy especial, Guillermo Higuera, un pensador, conferencista, investigador. Por sus propias palabras nos ha dicho que es un rebelde en busca de la verdad. Sin más preámbulos, ¿cómo estás, Guillermo? Diego, muy bien, gracias. Felicitaciones por este programa, Sal de la Tierra, Luz del Mundo, y gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir tu testimonio con nosotros. No, con mucho gusto. Podríamos comenzar, ¿nos podrías contar un poco sobre tu infancia, tu familia? Sí, Diego, por supuesto. Nosotros somos de Santander, el departamento de Santander. Mi familia viene de un pueblo llamado Cerrito, Santander. Pero una familia muy unida, una familia en donde estaba el uno, querían estar todos. En algún momento se tienen que trasladar a Barranca Bermeja, porque algunos van a trabajar con Ecopetrol y otros pues en sus propias ciencias, sus propios saberes y negocios. Mi papá, un ganadero, y mi mamá, una profesora, ambos ya están fallecidos. Se tiene que trasladar a Barranca Bermeja y allá nació, pero me crió en Bucaramanga, entre Bucaramanga y el Cerrito, Santander. Unas experiencias profundas porque hay contacto con la naturaleza, con lo sencillo, con lo limpio, con lo puro, pero también en un contraste, claro, la ciudad. Estudio con los hermanos cristianos de La Salle y después me voy a formar profesionalmente con los dominicos. Mi familia, mis hermanos, somos cuatro, 2 hombres, 2 mujeres, 2 casados, 2 solteros. Y con un espíritu inquieto, un espíritu, como usted dice, rebelde. Y de verdad, estoy rebelde. Pero esa rebeldía de buscar la verdad, una rebeldía interna, un grito atorado, como bueno, yo necesito, en mi vida he necesitado, como saber por qué las cosas, saber de verdad quién soy, saber cómo es tener esa seguridad de cómo se desarrollan las cosas en el entorno, cómo se manejan. Y entonces soy un inquieto intelectual y un inquieto espiritual, en permanente búsqueda. Y en la casa, pues en esa parte sí siempre he tenido tuve la libertad, ¿no? Pero también el aporte de mi familia, que profundamente religiosa, sobre todo las mujeres, muy religiosas. Entonces nos fueron como orientando. Pero por el otro lado, los hombres también, claro, creyentes en Dios, pero con esa influencia de partidista, Partido liberales ellos. Entonces había cierta prevención clerical, no digo eclesial, sino un poco clerical. Y eso pues son cosas que van también marcando y van cuestionando. Y en la profundidad de la mente, en la profundidad del ser, uno encuentra también razones por las cuales ellos van tomando esas posiciones. Pero también está el anhelo de la verdad, de bueno, hacia dónde hay que coger, porque entonces empiezan a haber posiciones en la vida, en el mundo. Pero uno tiene que decir, bueno, ¿y yo? ¿Yo qué creo? ¿Yo cómo me guío? ¿Hacia dónde camino? Permítame, don Guillermo.
Esa curiosidad, ese deseo, esa búsqueda que estaba dentro de usted, ¿a dónde lo llevó en primera instancia? Bueno, primero esa búsqueda de la verdad. Primero un relativismo, ¿no? Porque ahora entiendo, mirando retrospectivamente, que ya digamos en la formación que está uno recibiendo, tanto en manera formal, como aquella formación indirecta que todos tenemos, ya estaba permeada por unos principios relativistas. Y entonces, en los principios relativistas, pues, todos poseemos la verdad, pero todos son opiniones. Claro, y todo se pone en entredicho y... No hay ninguna solidez. Ninguna verdad absoluta. No hay nada absoluto. No hay nada absoluto. Entonces, cuando no hay nada absoluto, todos creemos ser poseedores de la verdad absoluta. Y en la naturaleza humana, si yo tengo la verdad absoluta, si yo soy el poseedor de tal verdad, pues trato de imponerla. Pero el otro está haciendo lo mismo conmigo. Y en ese proceso, pues estamos simplemente trabajando para nuestros egos. Estamos fracturados porque no tenemos una luz para seguir. La luz soy yo mismo. ¿Para qué necesito más? Pero si yo soy la luz, entonces ¿por qué me equivoco? O sea que a pesar de que tuvieran una formación católica, sobre todo del lado de las mujeres, había un antropocentrismo imperante dentro de todo sin darse cuenta. No digo en la familia, pero digo en los esquemas formales de educación. De hecho, yo no fui una persona muy institucional, en el sentido de sentir por las instituciones. Realmente las dos instituciones que yo siempre he tenido como ese respeto era la familia y la iglesia. Pero en las otras instituciones siempre veía como con cierta prevención. Pero no sabía por qué. Y es precisamente por ese relativismo que estaba ya imperando y que estaba creciendo. Sí. En ese momento había entrado a la academia a estudiar Derecho. Yo, sí, es que, a ver, ¿cómo se forma una persona? Y hay una etapa que es la etapa de la educación formal, que le da unos elementos. Pero cuando usted es inquieto, usted va más allá y de cierta manera también se vuelve un poco autodidacta. Claro, no se conforma con la academia. No se conforma con la academia. Y empieza uno a leer hasta las propagandas que le pasan en una... Lee de todo, escucha de todo. Pero muchas veces, y también me pasó eso, no es tan fácil digerirlo, ponerlo en perspectiva, discernir, empezando porque uno no sabe cómo hacerlo. Claro, tiene sus ventajas, pero también es contraproducente porque eres como una esponja que absorbes y absorbes y... De hecho, de no leer al principio, que estaban asustados en la casa porque no leía, estando niño. No leía ni las caricaturas. Y decían, ¿y este por qué no lee nada? Y se afanaban. Después fui un lector voraz y después tuve que dejar de leer para poner todo como en orden. Don Guillermo es de extremos. Extremos, inquieto. Es decir, todo este saber lo llevó fue a una confusión en realidad. Una crisis. Yo tuve crisis que incluso se manifestó. Se manifestó, por ejemplo, en adquirir adicciones como cigarrillo, alcohol. Y entiendo que fue una forma de una válvula de escape, quizás. Droga no. El alcohol, paradójicamente,
y la nicotina evitaron que cayera en la droga, porque como fácilmente lo que probaba me quedaba. Claro. Entonces ya no podía yo ir más allá. Era consciente. Sí. Suele ser así, ¿no? Proceso subconsciente, yo tengo mucho proceso subconsciente, porque de alguna manera yo no tengo muy buena memoria. Mi memoria no es muy feliz, y entonces mi mente crea procesos de aprendizaje subconscientes y los guarda. No sé cómo hace, pero lo he evidenciado, lo siento. Siento que se presenta ese proceso en mí. No sé si otras personas también tendrán ese mismo, pero internamente a veces veo cuando percibo cuando me lanza como el dato, la idea, y es que ha estado guardada allá, ¿no? Y allá de alguna manera también como que lo acomoda muchas cosas. ¿Cuál es la primera filosofía o modelo de vida o de pensar que a don Guillermo le llama la atención? Yo inicié admirando a Sócrates con la mayéutica, el pensar, el preguntarse. Y yo me he cuestionado siempre de todo, me hago preguntas de todo. El problema de preguntarse uno es que uno puede llevar la pregunta al infinito y nunca llegar a una respuesta. Y entonces cae uno en lo que posteriormente vino con Renato Descartes, pienso, luego existo, y la duda metódica. Y entonces se duda de todo, y entonces ¿cuándo vamos a tener respuestas? Y entonces va a ser un eterno preguntarse y nada fundamental. Un laberinto sin salida. Perpetuo, una cadena perpetua intelectual. Qué tristeza. Espiritual. Eso, ¿qué ser humano lo puede resistir? Claro. Y tiene que tener una salida. Sí. Ya le digo, el alcohol, por ejemplo, el cigarrillo, la angustia. Usted ya tomaba licor prácticamente todos los días. Yo llegué a tomar todos los días. No me embriagaba todos los días, ¿no? Pero sí tomaba todos los días. Además que me hacía sentir seguridad. Entonces cuando yo actuaba en la vida, en lo que tuviera que hacer, tenía que tomarme algunos tragos. Y trago fuerte. Yo no era tanto de cerveza, por ejemplo. No consumía cerveza, yo prefería el trago fuerte, aguardiente, en Santander hay aguardiente. Claro. Brandy, que me hiciera como... Claro, yo lo entiendo, pero entonces los amigos que lo rodeaban tenían el mismo gusto por el alcohol y la intelectualidad, ¿o solamente el alcohol? Sí, el medio de amigos, porque allá, a ver, cuando nosotros nos criamos, el número de amigos era muchísimos y era una camaradería. Había mucha gente de provincia. Bucaramanga estaba formada por gente que había venido de las provincias y conservaban ese perfil cultural sencillo, la amistad sincera, el respeto. Y los amigos venían a la casa y uno iba a la casa de los amigos, los vecinos, grupos de 30, 40, 50 jóvenes, niños jóvenes, encontrándose. Y había de todo, claro, unos intelectuales, otros no tanto. Don Guillermo, podríamos decir que en esta búsqueda de la verdad, usted al no encontrarla entró como en una crisis existencial y tuvo varias consecuencias. Unas de esas fueron las sustancias como el alcohol y el cigarrillo, pero hubo otras cosas que usted empezó a buscar, otras cosas alternativas. ¿Nos podría contar un poquito sobre esto? En esa búsqueda, ¿qué más buscó usted? ¿Qué más encontró? ¿Qué otras cosas fuera de la verdad? Porque sabemos que solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Solo hay una verdad, pero cuando viene la crisis, cuando usted ya no tiene un norte, se pierde la seguridad. Perdida la seguridad, usted tiene que buscarla en algún lado. Y aunque yo no dejaba las cosas de la iglesia, yo iba a misa, comulgaba,
la confesión a veces, pues, y a veces no. No por lo menos como lo hace ahora. Entonces empieza a haber inseguridad y esa inseguridad hay que llenarla de alguna manera. Y ahí estaban elementos de la nueva era, por ejemplo. Que la nueva era pues es tan variada, ¿no? Y tiene tantos elementos a los cuales le permite a uno acceder. Por ejemplo, mantras. Por ejemplo, bueno, yo busqué mucho la medicina, cosas alternativas, algunas incluso la medicina, pero llegué, por ejemplo, a ir a medicinas en donde le ponían los cuarzos. Aromaterapia. Aromaterapia. La aromaterapia, y como eso es muy fácil, y a la larga, pues es algo muy mágico. Porque que usted se unte una sustancia que perciba el aroma, que perciba el olor, y todo se le arregle, todo se equilibre. Pues es muy fácil, muy llamativo. Claro, tiene un encanto especial. Un encanto. Es el no esfuerzo. Pero además porque también la persona está débil, ¿no? Uno se debilita, claro, en la inseguridad. Y lo que necesita es como un enfermo, el caldito de pollo, así para que vaya cogiendo fuercitas. Todo el tiempo era en búsqueda de la verdad. Y podemos ver, queridos teleamigos, que en realidad uno se pierde muchas veces en esa búsqueda. Tenemos que ir a un breve corte y ya regresamos para ver qué otras cosas buscó don Guillermo para encontrar esa verdad y cuándo y cómo la encontró. Ya regresamos, no se despeguen. Bienvenidos de regreso, queridos teleamigos, a Sal de la Tierra, Luz del Mundo, con nuestro invitado Guillermo Higuera. Guillermo nos estaba contando, en esa búsqueda de la verdad se extravió. Cuéntanos, Guillermo, ¿cuál fue ese evento importante en tu vida sacramentalmente que te hizo retomar el camino? Ese evento es un sacramento y es el sacramento de la confirmación. Yo me confirmo después de los 30 años. Yo había hecho la primera comunión, pero mi madre muere al poco tiempo. Y nunca habíamos recibido el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación de verdad imprime y lo hace uno, o por lo menos en mí, me hizo soldado de Cristo, me llenó, me ungió y empieza esa transformación. Y empiezan a suceder cosas también alrededor. Entonces ya entro a ser catequista, entro a ser misionero. Porque un sacerdote las cosas de Dios empiezan a aparecer de una manera maravillosa. Él empezó a usarlo inmediatamente después del sacramento. Inmediatamente. Íbamos a evangelizar puerta a puerta. Estábamos formándonos con los ministros de la palabra del padre Flaviano Matuli, nos estaban formando y empieza uno a encontrar los elementos que de pronto en la vida estaba buscando. ¿Se puede decir que por primera vez empezó a vivir su fe? Sí, exacto, porque empecé a conocerla. En esa angustia y en esa búsqueda intelectual, pues todo se quedaba en la mente, pero aquí ya se empezaba a vivir, a entender como una vivencia. Y muy práctica. Y es la palabra de Dios, apóstoles de la palabra. Es la palabra de Dios, pero ya en muchas esferas. En la esfera de la historia, en la esfera bíblica, en la esfera de la persona humana,
en la esfera de las contradicciones. Y empezaba por lo menos uno a mirar diálogo con los protestantes, por ejemplo. Entonces, las imágenes. ¿Por qué de las imágenes? Y el padre Flaviano Matuli, a mí me encanta la explicación sobre las imágenes. Y luego ir a compartirlos con hermanos de otras confesiones, con católicos, pero ya fundamentado. Y ya empieza el gusto, porque es el gusto intelectual inicialmente, ¿no? Entonces, empiezo a entender. Es lo que usted siempre ha buscado. Yo siempre he buscado eso, era lo que yo estaba buscando. Y don Guillermo se metió de lleno a estudiar todas las cosas que tiene la iglesia para darnos de alimento espiritual. Empezamos por la Biblia, y bueno, también se estaba usando un esquema, el padre Francisco Carvajal, en esa época ya falleció, y usaba los cenáculos de un padre que ya falleció también, el padre Antonio Lutens. ¿Usted se consagró a la Virgen más o menos para esa época? ¿Cuándo se consagró usted a la Virgen? Él nos envió, nos hizo un envío, claro, nos consagra y nos hace un envío como misioneros. De cierta manera, uno adquiere esa responsabilidad, pero es una responsabilidad también espiritual. Y es como el abrir la puerta para que el Señor entre a la vida, tome los hilos y conduzca. Darle el sí al Señor. Darle el sí al Señor. Y predisponerse para que Él lo llene y lo forme, lo estructure como Él quiera. Yo quiero hacerle una pregunta, Y don eso Guillermo. es inconsciente. Usted tenía unas heridas porque usted andaba buscando la verdad y al no encontrar esa verdad, usted empezó a buscar otro tipo de cosas, cae en el alcohol. El Señor empezó a sanar estas ideas estas heridas en cuanto al saber. Al mismo tiempo empezó a sanar la parte de las adicciones. Las partes de las adicciones también. Bueno, el licor, lo dejé totalmente. Dejar de fumar fue más difícil, porque es que la adicción de la nicotina es física. Me explicaba un tío médico, tío político, así más así, esposo de una tía, que la célula tiene nicotina y empieza a pedir como si fuera otro elemento, como cuando pide proteína, como cuando Cada pide célula vitamina. se vuelve adicta. Cada célula. O sea que le costó mucho más trabajo. De hecho, pasé 2 veces por la unción de los enfermos. Bueno, una vez por la unción de los enfermos y otra por una oración de liberación que me hizo un sacerdote. ¿Y evidenció usted el poder 3 de años eso? después ya estaba dejando de fumar. Claro. Pero gastó 3 años. Pero bueno, tuvo la paciencia, porque así como evidenció los efectos espirituales de la confirmación, así mismo con la unción de los enfermos. Es que mire, los sacramentos imprimen Un carácter. y realmente el efecto que la iglesia dice que lo tiene. Así es. Don Guillermo, veo que usted es una persona intelectual y tenemos bastante para compartirle a los televidentes. Hemos dicho que las filosofías humanas, las doctrinas, tienen algo de verdad, podemos estudiarlas, muchas cosas, pero en algún punto pierden lógica, pierden el norte, encontramos contradicción. En la Santa Iglesia, ¿usted qué puede encontrar? ¿Qué podemos ofrecerle al mundo estando en el lugar correcto? Es decir, la Iglesia, dentro de ella, ¿tiene contradicción? La iglesia no tiene contradicción. La iglesia es animada por el Espíritu Santo. A ver, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios. Dios de la historia, alfa y omega, del principio y del fin, sin Él tener principio ni fin. Él conoce su obra. Él la hizo. Él la anima. Él no se contradice. Desde el inicio del hombre, conoció la caída del hombre. Dios estaba con su proyecto también de salvación. Viene Jesús, viene el Nuevo Testamento, viene la iglesia
Y es todo un proceso y un desarrollo sin contradicciones, en donde uno puede encontrar la verdad absoluta y la respuesta a todas las preguntas. ¿Hoy por hoy se vive en la iglesia eso? La situación es quién defiende y quién asume la verdad de la iglesia. ¿En dónde está la iglesia? Y en donde está la iglesia, pues está la verdad. Lo que pasa es que yo puedo, como miembro de la iglesia, deformar la verdad del Señor y acomodar la iglesia a unos principios míos, a unos principios o de otros, filosóficos, económicos, políticos. Y entonces es una manipulación a la iglesia. Pero no estoy hablando entonces ya de lo que anima al Espíritu Santo y de la verdad. El tema de la verdad es muy profundo. Encuentren la verdad y síganla. Y la verdad os hará libres. Yo puedo ser miembro de la iglesia, manipular la iglesia. Pero no estoy construyendo ni estoy haciendo la obra de Dios. Estoy haciendo mi propia obra. Y toda obra humana se cae. ¿Qué dijo Gamaliel? Dijo, si viene de Dios, ustedes no van a poder contra él. Si es de los hombres, se cae solito. Qué gran enseñanza. En la iglesia pasa eso actualmente, ¿no? Pasa eso porque empieza a creer, es decir, está la filosofía y está la teología. San Agustín dice que la teología está por encima de la filosofía. Yo pienso lo mismo. Yo creo que la teología está por encima de la filosofía. Así es. Pero ahora, como no tienen seguridad, como no creen, como falta fe, en algunos sectores, por lo menos. Claro. Entonces se siente como una iglesia disminuida. ¿En dónde está la verdad? Y entonces, como no creen, y no creen en la revelación, no creen que Dios se comunique con el hombre y que Dios le haya revelado la verdad y que el hombre pueda conocer, que es un problema filosófico. Pero el hombre, primero, no existe porque piensa, existe porque es creado por Dios. Descartes se equivocó. ¿Sí puede conocer el hombre? Claro que puede. Y Kant se equivocó. ¿Y por qué puede conocer? Porque Dios quiso que conociera la voluntad de Dios. Nos hizo para conocer, nos hizo para que supiéramos, nos hizo para ser sabios. Y nos dice qué es la sabiduría y cómo se adquiere la sabiduría. El temor de Dios. El temor de Dios. Un problema de la modernidad, se podría decir que es, o el pecado, el inmenso pecado de la modernidad, es que supeditamos a la teología y la dejamos en lo más bajo y ponemos otras ciencias por encima de ella. Manipulamos tanto, se manipula tanto, que hay unos principios que encontré el otro día buscando por qué llegamos a esta crisis. Y es que los teólogos modernos, o al menos algunos sectores de teólogos modernos, dicen que nada que vaya contra la ciencia. ¿Sí? O sea, la teología no puede fundamentar en contra de la ciencia. O sea, se siente un absurdo. Claro. Un absurdo, pero así es. O sea, no puede ir contra la biología, no puede ir contra la física, contra la química, ni contra ninguna ciencia. Ahí el campo sobrenatural queda olvidado. Entonces se acabaron muchos dogmas. ¿Por qué? Ahora, es que el dogma no es un invento de la iglesia ni una estructura de pensamiento, sino es una realidad revelada y vivida, vivencial. El ángel Gabriel va a Nazaret y le dice a una virgen llamada María, que viene de parte de Dios, porque el Señor se va a encarnar en ella, que dé permiso. Cuando sucede eso y cuando no lo creemos, entonces la teología moderna, nada que haya contra la biología, pues se necesita el concurso de un hombre para que haya un hijo. Los racionalistas se rasgan las vestiduras inmediatamente. Y la teología,
que se siente mal, que no cree que tenga la verdad revelada, entonces se pone en manos de las ciencias y dice, no pudo ser, eso es un cuento, eso es para dejarnos un mensaje, ese es el mito, y hay que mirar otros contextos, qué fue lo que quiso decir el autor, qué quiso decir, pues qué quiso decir, no, está contándole. ¿Quién no puede ir contra la física? Entonces, la ascensión del Señor, no, pero es que la ascensión del Señor realmente no hay, y tampoco la resurrección, porque un muerto no resucita. Es algo metafórico. Es metafórico, es una exaltación en la historia, y entonces la idea va a quedar ahí entre ese pueblo y se va a seguir proyectando a través de los siglos que sean, y así como ellos lo manipularon, según ellos. ¿Sí? Entonces era un cuento para su momento cultural, entonces nosotros podemos transformarlo en algún momento porque los sacramentos y toda la historia evolucionan. Es una pena pensar así, ¿no? Y la teología moderna está permeada completamente de eso. Prácticamente el hombre dice que Dios no es omnipotente. No es omnipotente, y entonces llegamos a esos acuerdos, pero en esas crisis que yo estaba pasando mucha gente, y es lo mismo, entonces yo tengo la verdad, yo soy poseedor de la verdad, usted también, y entonces nosotros hay que ponernos de acuerdo a ver qué vamos a utilizar como verdad y para qué momento histórico. Pero más adelante otros llegarán a otros acuerdos porque son sus propias necesidades. Entonces la naturaleza del hombre no es la misma ayer, hoy, siempre. Los hombres seguimos siendo hombres siempre y tenemos los mismos elementos. Qué interesante ver cómo la búsqueda de la verdad es la que siempre lo ha llevado a usted a escudriñar en todos los lugares, y es el Espíritu Santo el que le empieza a mostrar cuál es la verdad, cuál es la única realidad y la única verdad que tenemos, que es nuestro Señor. Ya regresamos, queridos teleamigos, con esta interesante conversación que estamos teniendo con Guillermo. No se despeguen. Estamos de regreso con Guillermo, continuamos con nuestra conversación. Cuéntanos, Guillermo, retomemos las ideas con las que nos estabas exponiendo. Bueno, ya llego yo a la iglesia, ¿no? Pero dentro de la iglesia entonces también me falta conocimiento. Llega en un proceso y el Señor me ha puesto en un proceso, me ha dejado caminar mucho, pero también me ha acompañado ahí encaminándome. Y ya asumo yo un movimiento juvenil, me permiten dirigirlo, pues me delegan. Y también hacemos teatro en ese movimiento juvenil. Yo de liturgia pues no estaba preparado, no sabía. Y hacemos unas verdaderas fiestas dentro de la Eucaristía. Entonces hacíamos obras de teatro, pero unas rumbonones. Muy bien intencionadas. Se Muy dejaban bien llevar más intencionadas. por el sentir. Claro, y entonces uno decía y creía estar sirviéndole uno al Señor. Y entonces globos, cantos, gritos, saltos. Que es lo que se ve hoy en día en la iglesia. Llegué a ponerme en contacto con un grupo de judíos buscando, porque me gustaban, yo decía los bailes, y cuando fui a hablar con ellos me decían, no, esto es danza sagrada, danza sagrada. Y yo les decía, vamos y presentamos eso dentro del templo. Ellos fueron muy prudentes y consultaron y dijeron, no, pues sí, pero en un ambiente neutral, allá no. Entonces, y bueno, Dios no me permitió. Y era novedad tras novedad. Novedad tras novedad. Novedad tras novedad, porque es el mundo, ¿no? Si uno no conoce, si uno no entiende la unidad, es que la liturgia es unidad. Y entonces, por eso, cuando uno va a cualquier parte, puede que no entienda el idioma, pero usted sabe qué momento se está celebrando. Es lo mismo.
Pero si yo veo una obra de teatro, si yo veo una rumba, ¿qué es esto? Claro, se pierde la unidad. Se pierde la unidad. La catolicidad realmente de todo el cuerpo místico queda Se hunde. completamente diseccionada. Exacto. Se Exacto. separa de una sola iglesia. Se Ya separan. no sería una sola iglesia, sino cada uno hace lo que quiere y lo que le parece y lo que quiere sentir. Muy simbólico, muy simbólico. Además que mire que su santidad Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, dijo alguna vez que la crisis eclesial estaba directamente relacionada con el colapso de la liturgia. Claro, la liturgia. O sea, eso repercute en la fe de toda la gente. Es que, exacto. La liturgia no puede mirarse como un evento para atraer. No. O sea, ¿quién atrae? Yo no tengo que ponerle accesorios para atraer. Porque es que el que está ahí, quien está ahí, es el que atrae. El amor a él y el amor que me tiene él a mí es el que me tiene que atraer. Cualquier otra cosa sale sobrando. No es un producto comercial. No hay que hacerle marketing. Claro. No, es él. Es. Mire, y ese es un principio. Yo soy el que soy. Porque por encima del ser, cuando uno define que es un caballo, pues es un animal, entonces por un género superior. ¿Qué es esa mesa? Un mueble. El género superior a mesa es mueble. Don Guillermo, es decir que Pero él es, el ser, usted empieza es a el caer, pináculo. usted empieza a Por caer en encima del ser no hay sacrilegios. nada. Claro, sacrilegios. ¿Qué más Sacrilegio sucedió? dentro- ¿Qué más dentro- cosas? Porque un error lleva a otro error. ¿Qué otras cosas sucedieron? Ya después, entonces también uno empieza a admirar lo que está sucediendo ahorita, en donde incluso por encima de Dios, mire, el Señor dice, los pobres siempre los tendrán ahí, y es una obra de misericordia, y hay que consultar la justicia, Sí. y hay que consultar otra cosa con los pobres. Pero el centro sigue siendo Dios. Los pobres, la pobreza también es un elemento que permite acceder a la santidad, pero no podemos terminar idolatrando la pobreza, que también se está haciendo. Dios es Dios del pobre y es Dios del rico, es Dios de José de Arimatea, senador, de Nicodemos, de la Magdalena, de sus apóstoles, de los pescadores. Es Dios del ciego, del paralítico que no podía entrar a la piscina. Es Dios del necesitado. Es Dios. Y la primera necesidad es del alma, es el pecado. Ahí es donde todos estamos enfermos de lepra. Claro, Y necesitamos el el centro cuidado. siempre debe ser Dios, ¿no? El centro siempre tiene que ser. O sea que olvidamos esos principios. Y entonces decimos que es solamente la pobreza. Y mire que es una trampa, porque no se puede llegar sin buscar al hermano, sin ayudar al necesitado. Pero se hace por amor, porque el Señor lo enseñó y lo vivió. Claro, claro, y todo ordenado, ¿no? Entonces pretender sacar al Señor para estructurar una filantropía. Pero usted se cuestiona todas estas cosas después de que hacía, digamos así, esas fiestas dentro del templo sagrado. Claro, porque empieza uno a conocer de liturgia y empieza, bueno, y Dios le va poniendo personas que lo van formando. Tengo un amigo que en materia de liturgia sabe mucho y el Señor lo empieza a uno como a apartar, dice como que hasta aquí le permito. Ya le digo, no me permitió esto, Cometer imprudencias más grandes. como la danza con los judíos, no lo permitió. Y se empezaron a atravesar cosas y no. Y ahí usted estudia en puridad la iglesia. Pues poco a poco, claro, me vuelve ya, pero sin embargo, mire que en este grupo quedaba se cometían sacrilegios, porque era una señora que era ministra de la Eucaristía y ella reservaba una hostia para ponerle un altar ahí que ella, y lo manejaba en forma imprudente. Pero los sacerdotes, como ese, ¿por qué permitían eso? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su deducción, su análisis? ¿Por qué creen?
uno mira el esquema de un sacerdote y su formación es ya muy permeada por la ciencia. Y fuera de eso, mucho activismo, ¿no? Y entonces, vaya un curso allí, vaya un curso allá, pero todos diciéndole, deformándole, ¿sí?, los fundamentos de la iglesia, de la fe, del amor, lo deforman. Entonces, les cuesta trabajo como ellos encontrar el camino correcto. Dejamos de beber de esas aguas cristalinas de la ortodoxia para irnos a beber de otras aguas ya contaminadas. Claro, es que la cuestión es la fuente. Y también como con ese ánimo de atraer gente, ¿no? O sea, como que yo no le digo nada como para que venga más gente, este tipo de cosas. Digamos, yo estuve ahorita en Semana Santa y en Cuaresma, no en Semana Santa sino en Cuaresma, asistiendo a Eucaristía, y era muy común, es muy común hoy en día ver la gente aplaudiendo en plena Cuaresma. Algo que está totalmente, no, o sea, no se debería hacer. Es más, en ninguna liturgia, en ninguna Eucaristía se debería aplaudir. Y nos acercamos al sacerdote a decirle que, porque no decían, le decía a los fieles que no se aplaudiera. Él dijo, es que yo soy nuevo en la parroquia y cómo voy a venir a regañarlos. O sea, no se trata de regañar o no de regañar, sino de decir las cosas como deben ser. Y ellos, en ese ánimo de atraer a las personas, caen en estos errores. ¿Y los frutos no han sido buenos? Pues no ha sido bueno porque fíjese, no asumen la autoridad. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Cómo que quién es? La autoridad. Sí, hay un sentido igualitario de las cosas, ¿no? Como que vamos a tratarnos de tú a tú, cuando en realidad Dios gobierna el universo de forma jerárquica. La monarquía. Dios es rey, rey de reyes y señor de señores. La Santa Sede es un sistema monárquico, no hereditario. Y fíjese que Pedro es uno, ¿no? La Virgen de la Aparición habla de Pedro. Excepcionalmente da nombres. Juan Pablo II o Pío XI, cuando Fátima, que hablaba de que si no se convertía, pues vendría la Segunda Guerra Mundial que vino. Pero el papado es uno, es una unidad. La iglesia es mi iglesia, Señor. La iglesia es del rey y él gobierna. Pero no se le cree y ni se le deja gobernar. Entonces hay que gobernar con acuerdos. Los acuerdos, yo insisto mucho en ese tema de los acuerdos, porque es que los acuerdos es no escuchar la voz del Señor, no consultar su voluntad, sino nuestra voluntad. Lo que nos parezca a nosotros. Lo que nos parezca. En términos matemáticos, pues entonces sería ya no es la intersección, ¿no? Entonces, muestre a ver qué tenemos en común y armemos algo, armemos. Qué bella verdad esta de llegar a la monarquía, ¿no? Al Dios Rey, el Dios Supremo, el que en realidad tiene la verdad completa, a quien no debemos refutarle nada. Esa es una idea bastante importante a la que hemos llegado. Pero antes de que sigamos con este tema tan importante, debemos ir a un corte. Ya regresamos, queridos teleamigos, no se muevan. De regreso, queridos teleamigos, estamos con Guillermo. Guillermo, síguenos contando sobre estas verdades que has encontrado y que no podemos negar ninguno de nosotros. Cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, la verdad es una persona, ¿no? El Señor, la Biblia, palabra de Dios, pero el Señor es la verdad y el Señor es la palabra. El primer capítulo de Juan está, la palabra. Y es Dios mismo. 3 son los testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Está en la Biblia. Trino y uno. Y esa verdad, y la tercera persona del Espíritu Santo va acompañando a la iglesia. Y el Señor funda su iglesia, mi iglesia. Y la enseña, y la orienta, y la dirige.
Y le habla claro. Y le habla claro. Y mire, la prueba es bíblica. Todo está en la Biblia. Los dogmas marianos están en la Biblia. Los sacramentos, todo Nada es inventado. Nada es inventado. Nada. El Señor habla y le preguntan los apóstoles, ¿por qué a los demás les hablas en parábola? Y a nosotros nos lo dice claramente. Él habla claramente a su iglesia. Qué hermosura. Es que el Señor formó su iglesia. Es su iglesia y la enseña. Es su esposo. Y le habla claramente. ¿Por qué? El corazón. Los otros tienen el corazón alejado y quieren seguir alejados, quieren buscar su propia verdad. Es el becerro de oro que construyeron allá, que quisieron construir a Aarón en el desierto. Estos son tus dioses. En cambio, el Señor es uno, y es Dios, y es verdadero. O sea que regresamos a postrarnos a otros ídolos después de haber tenido toda la verdad revelada y que está ahí. O sea, caímos en un relativismo. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿a dónde vamos a parar si seguimos así? Mire, la intelectualidad endiosó a la razón, la diosa razón, la ilustración. Y luego vienen todos los procesos históricos. Y mire que la Revolución Francesa, los derechos individuales del hombre que parecían muy buenos. Y de alguna manera la iglesia también mira, pero tenían su veneno y fíjense que empezaron a desarrollar derechos de distintas generaciones. Y miren a dónde estamos llegando. Derecho al aborto porque es mi cuerpo. Yo soy dueña de mi cuerpo. Sí, no, ya conocemos todo eso. ¿Y hacia dónde va la iglesia ahora? ¿Qué espera toda la iglesia de los tiempos venideros? Bueno, la iglesia está llegando a la confusión y al gran caos. No está llegando, está en medio de esa confusión y ese caos. Pero el Señor actúa en su iglesia. Yo sí pienso que el Señor en algún momento ya va, porque tiene que llegar a separar. Es que el problema es que se parece la cizaña y el trigo, pero llega el momento también de la siega. Y el Señor lo hace. Estamos llegando a ese momento. Estamos llegando. Gloria a Dios. Claro que sí. Qué interesante, Guillermo. Quisiésemos tener más tiempo para seguir hablando todas estas cosas tan maravillosas. Pero antes de irnos, queridos teleamigos, quiero contarles que Guillermo va a ser presentador de un programa en Radio Amiga llamado Dubia Laica. Cuéntanos un poco antes de despedirnos sobre este programa. Cuéntale a nuestros espectadores. Claro que sí, Diego, Juan David. Dubia Laica es un programa de variedades que va precisamente buscando llevar la información desde la fe, desde el amor, desde la estructura. Porque así como yo tenía buscaba la verdad, y la verdad estaba ahí, pero yo no la encontraba. Y ella quería dejarse encontrar. Pues también yo, en ese programa que conducimos con mi hermano también, y que se llama Dubia Laica, pues queremos participar. A la audiencia de todo ese regalo, de todo ese tesoro de la iglesia, del que Él nos ha permitido disfrutar y degustar. Qué belleza. Sin duda. Qué belleza, queridos teleamigos. Espero que este haya sido un abrebocas delicioso para todos ustedes y que sigan pegados no solamente a nuestro programa, sino también al programa de Guillermo. No siendo más, nos despedimos. Tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Juan David. Que la Santísima Virgen siga bendiciendo ese apostolado que empieza ahora. Amén. Juan Que David. así sea. Y a ustedes también, gracias por este programa, Sal de la Tierra. Muchas gracias.